Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venimos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 103. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice el Señor, alma mía, Señor y Dios mío. Inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce de sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que se les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos alegres celebrando la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
Las lecturas de la misa de la vigilia, así como de la misa de día de esta celebración, nos relatan cómo Jesús promete y efectivamente otorga el Espíritu Santo a sus discípulos y cómo los seguidores de Jesús posteriormente reseñan las acciones del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Centrémonos primero en esa construcción de la Torre de Babel relatada en la lectura del Génesis. Aparentemente había entendimiento entre los hombres que la estaban construyendo. Todos estaban de acuerdo en edificar una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo, con un mismo anhelo: hacerse famosos para luego dispersarse por la tierra. Por eso Jesús no permitió que se entendieran en el mismo lenguaje, porque lo estaban ocupando para algo malo. Esos hombres estaban tan claros que la gran edificación de la torre no sería para dar gloria a Dios. Lo único que pretendían era tomar fama. Terrible. Había entendimiento, un solo lenguaje, un solo anhelo, pero para algo que en nada edificaría su espíritu. Y ahora retomemos los relatos de quienes habían recibido el Espíritu Santo para ver sus obras. Dice la lectura de los Hechos de los Apóstoles que empezaron a hablar en diferentes lenguas que otros sí les entendían. Pero lo importante de esto es ver de qué hablaban los discípulos en esas diferentes lenguas. Pues hablaban de Jesús, hablaban de las maravillas de Dios. Dos acciones tan diferentes, unos hablando un mismo lenguaje, pero queriendo montar una gran obra para su satisfacción, para su vanagloria, y otros hablando diferentes lenguas, pero con un solo propósito: hablar de las maravillas de Dios. Esto nos permite entender cuáles son las consecuencias de albergar o no al Espíritu Santo. Nos permite entender los motivos de tanta división en este mundo, no solo entre las grandes potencias que hasta generan guerras sangrientas o grandes grupos capitalistas. También esa división en la familia, en los vecindarios, en la misma iglesia, en los grupos pastorales, en los movimientos, en las congregaciones. Definitivamente no está el Espíritu Santo, quien aún en diferentes lenguas permite predicar una sola cosa: la grandeza del Señor. En la vida, ¿cuántas cosas queremos hacer en la iglesia? ¿Cuántos proyectos se pretenden ejecutar? ¿Cuánto activismo religioso? Pero muchas veces todo esto solo es para vanagloria. ¿Cuántas cosas queremos edificar que en nada propician nuestro crecimiento espiritual, nuestra relación con Jesús? Ya San Pablo lo decía: puede haber diferentes dones, servicios, actividades, pero todos se manifiestan en el Espíritu Santo para el bien común. De manera que si andamos en muchas actividades, pero resulta que en nada llevan al bien común, definitivamente no estamos actuando conforme al Espíritu Santo. Ahora centrémonos en las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, indicando que conforme al Espíritu Santo, todo el que tuviera sed se acercara a Él, y que quien creyera, de su corazón brotarían ríos de agua viva. Y a los discípulos específicamente les permite, conforme al Espíritu Santo, perdonar los pecados. ¿Y nosotros, hermanos, qué brota de nuestro corazón? ¿Será que realmente brotan ríos de agua viva? Imaginémonos, agua cristalina, pura, capaz de sanar heridas, de perdonar ofensas, de tener esperanzas en Jesús, que anima al necesitado, que va por donde sea, abriéndose camino para que otros perciban las grandezas de la obra salvadora. Volvemos a algo que habíamos conversado. ¿Cuántas cosas pedimos? Un gran listado, pero se nos olvida pedir la unción, el avivamiento del Espíritu Santo. Y en este olvido, veamos lo que nos dice San Pablo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántas debilidades tenemos? Cada quien las sabe. Pues bueno, si no queremos caer por esas debilidades,
Si queremos que de nuestro corazón salga la proclamación de las grandezas de Dios, que no se nos olvide clamar la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Alabado sea, Señor, grande es tu misericordia, porque aún con nuestra debilidad nos das la oportunidad de creer en ti y recibir al Espíritu Santo. Gracias te damos, porque con Él quieres que tengamos fortaleza en el camino cristiano. Hoy te pedimos perdón, porque cuando hacemos un recuento de nuestros proyectos, nuestras actividades, de los trabajos pastorales, muchas veces nos damos cuenta que organizamos y los hacemos sin edificación espiritual, sin clamar tu Espíritu Santo. Y por eso tanta división, por eso no repercuten en el bien común. Señor, perfectamente nos conoces. Sabes que en nuestro corazón hay sequía de agua viva y hasta abundan otros tipos de aguas, de la amargura, del resentimiento, de la falsedad, del deseo de hacer algo malo, de mostrarnos indiferentes frente a las necesidades de otros. Ayúdanos para que diaria sea nuestra petición con fervor de que obres en nosotros avivando al Espíritu Santo, para que siempre recordemos tu evangelio, que no se nos olviden tus enseñanzas, hablemos de tu palabra, la pongamos en práctica, que podamos, Señor, alabar, agradecer, predicar tus grandezas. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuemos celebrando con alegría esta solemnidad de la venida del Espíritu Santo, orando para que se quede en nuestro corazón. Gracias por sus buenos deseos para su canal. Ruega por mí, Jesús. Gracias por compartir estos mensajes. Gracias por luchar cada día en la obra evangelizadora. Dios y María Santísima nos amparen siempre.